Estimados alumnos, bienvenidos a la tercera clase virtual del curso Estructura y Función. En la tercera semana tocaremos los temas Sistema Osteomuscular 1 y Sistema Osteomuscular 2. El logro de la semana 3 es el siguiente. Al finalizar la sesión, el estudiante describe de forma general la estructura y función del sistema locomotor. Los contenidos de esta presentación son los siguientes. Sistema esquelético, componentes y función, microestructura del cartílago y hueso, división del esqueleto, el esqueleto axial y apendicular, estructura del músculo esquelético, visión macroscópica y microscópica, pasos del acoplamiento del músculo esquelético, contracción y relajación, movimientos musculares en cada plano anatómico. El tejido cartilaginoso, como todo tejido conectivo, consta de células, fibras y sustancia fundamental. Las fibras y sustancia fundamental van a constituir la sustancia matriz o intercelular. El cartílago está rodeado de un tejido conectivo vascularizado llamado pericondrio, que se compone de dos capas distintas. La capa celular condrogénica, que es la capa inmediatamente adyacente al cartílago, compuesta de condroblastos y una pequeña red de vasos sanguíneos, y la capa fibrosa, que es la capa más exterior del pericondrio y está compuesta de fibroblastos y fibras con disposición muy irregular. El cartílago hialino es el más prevalente y el de más alta distribución. Los otros tipos de cartílago son variaciones en cuanto al tipo de fibras, constitución bioquímica y función. La estructura molecular de la matriz del cartílago está compuesta por aglomeraciones de proteoglicanos y colágeno entre los condrocitos. El cartílago fibroso o fibrocartílago tiene una matriz casi completamente constituida por fibras de colágeno. Se encuentran en articulaciones con movimiento limitado y su mejor ejemplo son los discos intervertebrales. Permite a las superficies articulares adyacentes moverse ligeramente con respecto a otras. El cartílago elástico posee fibras colágenas, pero tiene abundantes fibras elásticas en su matriz. Es de color amarillenta y más opaca que el cartílago hialino. El cartílago elástico proporciona resistencia a la tensión. Se encuentra en la epiglotis, pabellón auditivo y partes de la laringe. El cartílago hialino se ubica en las superficies articulares de los huesos y proporciona apoyo a la nariz, tráquea y bronquios. Es semitransparente, parecido a un vidrio. Es el más frecuente de los tres tipos de cartílago. Se encuentra revestido por pericondrio. Aquí observamos las diferencias en los diferentes tipos de cartílago. Por ejemplo, el cartílago hialino tiene pericondrio, al igual que el elástico, pero el fibroso no tiene pericondrio. El cartílago hialino tiene una matriz homogénea, el elástico tiene presencia de elastina y el fibroso contiene colágeno tipo 1. Y el hialino tiene una flexibilidad, el elástico elasticidad, el fibroso tiene fibras. El hialino es de un color vidrioso, translúcido, el elástico es amarillento. En consecuencia, el tejido conectivo cartilaginoso se divide en hialino, elástico y fibroso, o también llamado fibrocartílago. Cada una tiene diferente tipo de colágeno que les proporciona características diferentes y por lo tanto su función es también diferente. La osificación es el proceso de creación de nuevo material óseo por las células llamadas osteoblastos. La osificación primaria o inmadura se produce en la etapa prenatal.
En cambio, la osificación secundaria o madura se produce en la etapa postnatal. Se pueden observar también en la osificación primaria o inmadura dos tipos de osificación, endocondral e intramembranosa. La osificación primaria o inmadura se produce en el embrión, en donde existe un precursor del esqueleto formado por tejido cartilaginoso hialino y mesénquima embrionario, ya que tiene una forma característica a partir de las 6 semanas de edad gestacional. La osificación intramembranosa. Su nombre se debe a que la formación de hueso tiene lugar en el interior de una placa membranosa densa de mesénquima. El sinónimo es hueso membranoso y es el proceso que se genera en huesos planos y mandíbula. La osificación intramembranosa, aquí tenemos una microfotografía de este tipo de osificación. Aquí se han formado trabéculas de hueso por osteoblastos que recubren su superficie y está señalado con flechas negras. También podemos observar osteocitos atrapados en algunas lagunas de esos triángulos negros. De esta manera se comienza a formar ostionas primitivas. El feto empieza a producir una osificación endocondral primaria y solo existen modelos cartilaginosos cuando es feto, cuando es embrión, y estos se van a convertir en huesos gracias a los osteoblastos, que son células formadoras de hueso, y a los osteoclastos, que son células destructoras de hueso. A este proceso se le llama osificación endocondral. En los huesos largos se produce ese tipo de osificación entre la diáfisis y la epífisis. Queda algo de cartílago ahí. Esa es la placa epifisiaria. Cuando ésta se transforma en hueso, cesa el crecimiento. La osificación endocondral se produce a partir del cartílago derivado del mesénquima y su sinónimo es hueso cartilaginoso. Este proceso se genera en huesos largos, en la cara, en vértebras y miembros. La osificación endocondral primaria o inmadura es el crecimiento longitudinal de los huesos largos, como el húmero del brazo de un feto. Los condrocitos están transformándose en tejido óseo y en la foto de un hueso largo observamos con este microscopio de luz lo siguiente: condrocitos hipertróficos, matriz cartilaginosa calcificada, basófila, matriz ósea neoformada, eosinófila, osteoblastos y también médula ósea primitiva. En la osificación endocondral secundaria o madura, es decir, postnatal, podemos observar aquí una placa radiográfica de un hueso largo, por ejemplo en la rodilla. Esta imagen es de la rodilla derecha, en donde señala de rojo la transición diáfisis-epífisis. Esa transición diáfisis-epífisis, magnificada y vista al microscopio de luz, observa la osificación endocondral y las zonas que se encuentran ahí. ¿Cuáles son esas zonas? 1. Cartílago de reserva, que es hialino. 2. Cartílago en proliferación. 3. Cartílago hipertrofiado. 4. Cartílago calcificado. Y 5. Depósito de hueso. Entonces tenemos que la osificación es sinónimo de formación de tejido óseo. La formación de hueso sigue dos procesos diferentes. Osificación intramembranosa, que genera en huesos de la bóveda craneana, maxilar y mandíbula, y osificación endocondral, que genera el resto de los huesos. El tejido cartilaginoso, dependiendo del tipo de cartílago, se ubica en diferentes lugares del cuerpo humano para cumplir diferentes funciones. El cartílago y el hueso son tipos especializados del tejido conectivo o tejido de sostén.
Estos dos son los tejidos del esqueleto humano. El esqueleto. Ahora revisaremos el esqueleto del cuerpo humano. El hueso es tejido óseo, el cual es muy duro, que brinda soporte al organismo. Contiene osteoblastos y osteocitos que pertenecen al tejido óseo. Los osteoclastos son macrófagos y son originados del sistema inmunológico. Su origen es diferente en los osteoclastos. Los tipos de hueso son compacto y esponjoso o trabecular. En esta imagen observamos los diferentes tipos de células que contiene el hueso: osteocitos, osteoblastos, célula progenitora y osteoclasto. El osteoclasto, a pesar de estar dentro del hueso, no es una célula originada del tejido óseo, sino del sistema inmunológico porque es un macrófago. El tejido óseo también está compuesto de abundantes fibras de colágeno producidas por los osteoblastos y osteocitos. La matriz tiene componente orgánico e inorgánico. La parte orgánica es mayor y posee abundante calcio, combinado con fósforo, bajo la forma de cristales de hidroxiapatita. Las funciones del hueso son: 1. Soporte. Todos los tejidos blandos cuelgan del esqueleto. 2. Protección. ¿De qué? De órganos vitales como corazón, pulmón, encéfalo. 3. Movimiento. Los músculos anclados a los huesos se contraen y los mueven gracias a las articulaciones. 4. Almacenamiento. Importante reserva de calcio. El equilibrio entre acumulación y extracción de calcio de los huesos se rige por dos hormonas: calcitonina y paratiroidea. Y 5. Hematopoiesis. Es la formación de células sanguíneas en la médula ósea roja. La estructura microscópica del hueso. La capa externa del hueso se conoce como hueso compacto y la capa interna como esponjoso, el cual tiene trabéculas. El hueso compacto está organizado en ostionas o sistema de Havers, dentro de las cuales están los osteocitos. La ostiona o sistema de Havers tiene forma circular, en forma de tubo, con capas concéntricas de matriz calcificada, llamadas lamelas. Estas rodean un canal central que contiene un vaso sanguíneo. Los osteocitos están entre las lamelas en espacios llamados lagunas, pequeños canalículos. Estos pequeños canalículos conectan las lagunas con el vaso sanguíneo del canal central para llevar los nutrientes a los osteocitos. Partes del hueso largo. Los huesos largos tienen partes principales: cartílago articular, desde arriba hacia abajo; la epífisis, más hacia abajo, metáfisis; diáfisis o cuerpo; cavidad medular, que alberga la médula ósea, en donde se originan los glóbulos rojos, blancos y plaquetas de la sangre. Por fuera está el periósteo, que es la superficie del hueso no recubierta por cartílago, y el endostio, la parte que tapiza el canal medular. Los huesos del esqueleto se rodean de músculos y otros tejidos blandos para dar una estructura de soporte a todo el cuerpo y permitir el movimiento de este. Existen 4 tipos de huesos según su forma: los largos, los cortos, planos y algunos irregulares como las vértebras. Las partes del hueso plano. En esta imagen se observa un corte transversal de un hueso largo y de un hueso plano. Aquí el hueso largo por dentro es tejido esponjoso y por fuera tejido compacto. En cambio el hueso plano tiene una capa de hueso esponjoso o diploe entre 2 capas de hueso compacto. Huesos del cuerpo humano. Los huesos
del centro o eje del cuerpo, de color azul, constituyen el esqueleto axial. A eso se llama esqueleto axial. En cambio, los huesos de las extremidades superiores e inferiores es el esqueleto apendicular. En total, todos los huesos suman 206 huesos. El esqueleto axial son 80 huesos. Los de la cabeza, conformados por cráneo, oído y cara. Los de la columna, las vértebras. Los del tórax, conformados por las costillas, esternón y el yoides. En cambio, el esqueleto apendicular tiene 126 huesos. Los de las extremidades superiores y las extremidades inferiores. La extremidad superior consta de cintura escapular, brazo, antebrazo, muñeca y mano. Y la extremidad inferior, cintura pélvica, muslo, pierna, tobillo y pie. El esqueleto axial, cráneo, cara y oído. Como mencionamos, este esqueleto axial, tenemos aquí el cráneo y la cara y el oído. El cráneo y la cara se divide por esa línea roja. Por delante la cara, por detrás el cráneo. El cráneo se compone de 8 huesos, un frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital, un esfenoides y un etmoides. En cambio, la cara está compuesta de 14 huesos, 2 maxilares, 2 malares, 2 nasales, 2 lacrimales, 2 palatinos, 2 cornetes, una mandíbula y un vómer en la nariz. Y el oído se compone de 6 diminutos huesos del oído medio, 2 martillos, 2 yunques y 2 estribos. Las suturas son articulaciones sin movimiento. Los huesos parietales están unidos con el hueso occipital mediante la sutura lambdoidea y con el hueso temporal mediante la sutura escamosa y con el hueso frontal mediante la sutura coronal o frontal. El esqueleto axial, columna vertebral. Como mencionamos anteriormente, el esqueleto axial también tiene la columna vertebral y este está conformado por 24 vértebras, además del sacro y el coxis. Son 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis, que son huesos únicos, producto de la fusión de 4 o 5 vértebras. La columna vertebral forma el eje longitudinal del esqueleto. Está dividida en segmentos. Es flexible, no es rígida. La columna vertebral se articula en conjunto con la cabeza, las costillas y los huesos ilíacos. Todas las vértebras, con excepción del sacro y coxis, presentan una abertura central, que es el canal medular. La columna vertebral presenta además curvaturas, la cervical y la lumbar, que son cóncavas. Y hay otras curvaturas, torácica y coxigia, que son convexas. Todas ellas son muy importantes, pues proporcionan la resistencia suficiente para soportar el peso del cuerpo. Como mencionamos anteriormente, en el esqueleto axial hay 80 huesos. Los del tórax están conformados por las costillas y el esternón y también el yoides. Los 12 pares de costillas, junto con la columna vertebral y el esternón, forman la caja torácica, o simplemente tórax. El esternón es la parte medial y anterior del tórax. Es un hueso en forma de daga, consta de 3 partes. Hacia arriba, el manubrio, el cuerpo hacia abajo y la punta más inferior es el apéndice sifoides. El manubrio se articula con la clavícula y los 2 primeros pares de costillas. El cuerpo se articula con el resto de las costillas en forma directa o por medio de cartílagos. Las primeras 7 pares de costillas se articulan al esternón
y se llaman costillas verdaderas. Pero de la octava a la 12ª costilla, esta no se articula al esternón directamente y se llaman costillas falsas. Este esqueleto no solamente es axial, sino también es apendicular. El esqueleto apendicular es, por ejemplo, parte de los huesos que están en el miembro superior. Y ahí está ubicado los huesos de la cintura escapular, brazo, antebrazo, muñeca y mano. La escápula y la clavícula constituyen la cintura escapular. La articulación externo-clavicular es el único punto de conexión entre los huesos axiales y apendiculares. El húmero se une al radio y cúbito en la articulación del codo. La muñeca y la mano tienen un total de 27 huesos y numerosas articulaciones. Otro esqueleto apendicular son los huesos del miembro o extremidad inferior, conformado por la cintura pélvica, muslo, pierna, tobillo y pie. La cadera o cintura pélvica o pelviana comprenden los dos huesos coxales unidos al sacro. Conecta a las extremidades inferiores con el esqueleto axial. Por otro lado, el fémur se articula con el acetábulo coxal y en el extremo distal con la rótula y la tibia, que son parte de la pierna. La disposición de estos huesos de los pies permite la posición erecta. Las articulaciones, según el grado de movilidad. Todos los huesos, excepto el yoides, se articulan con otros huesos, permitiendo el movimiento entre ellos. Las articulaciones se pueden clasificar de 3 tipos, de acuerdo a su movimiento. Sinartrosis es porque no tiene movimiento. Anfiartrosis, ligero movimiento. Diartrosis, gran movimiento. En la sinartrosis existe tejido conectivo fibroso entre los huesos articulares, manteniéndolos firmemente unidos. Por eso se les llama articulaciones fibrosas. Y son de 3 tipos: sindesmosis, como en la articulación entre cúbito y radio, a través de la membrana interósea. Suturas entre los huesos craneales. Y gonfosis observados en los ligamentos periodontales de los dientes. Los huesos que forman una anfiartrosis están conectados por un cartílago articular y se encuentran, por ejemplo, en la sínfisis púbica o en los discos intervertebrales. Por eso también se le llaman articulaciones cartilaginosas. La mayoría de nuestras articulaciones son diartrosis, o también llamadas articulaciones sinoviales, y estas permiten gran movilidad. Comparten algunas características en su estructura, pero todas tienen una cápsula articular, una cavidad articular revestida por la membrana sinovial y una capa de cartílago. Existen varios tipos de diartrosis. Como su estructura es diferente, también lo es el rango de movimiento posible. Así tenemos gínglimo o bisagra en el codo, trocoide o pivote en la unión del atlas con el axis. 3. Encilla de montar, por ejemplo en el pulgar. 4. Condilia en la articulación atlanto-occipital. 5. Esferoidea en el hombro o en la cadera. Y por último 6. Plana o deslizante en las vértebras. Así es.
Ahora, esta diartrosis, que son articulaciones sinoviales, dependiendo de las direcciones del movimiento, se van a clasificar en uniaxial, biaxial o multiaxiales. Uniaxial, una sola dirección de movimiento, que son los que se articulan como segmentos de polea. Los biaxiales, o con dos direcciones de movimiento, son las articulaciones con superficies planas. Y multiaxiales, con múltiples direcciones de movimiento, son las articulaciones con segmentos de esfera. Aquí tenemos entonces que las articulaciones son sinartrosis o fijas, anfiartrosis semimóviles y diartrosis móviles. La sinartrosis en el cráneo, anfiartrosis en las vértebras y diartrosis en las rodillas. Obviamente, la unión es con ligamentos. Existen puntos de referencias óseos palpables en la superficie del cuerpo. Entonces son huesos que se pueden palpar e identificar a través de la piel. Y esto permite localizar otras estructuras corporales, así que lo usamos como referencias anatómicas. Como por ejemplo, el hueso cigomático, la apófisis acromial, el epicóndilo medial del húmero. Tenemos aquí la rótula en la rodilla, el borde interior de la tibia, el maleolo, el calcáneo, etc. En cuanto al sistema osteomuscular, la mayoría de los músculos se insertan en dos huesos que tienen una articulación móvil entre ellos. Uno de los huesos suele parecer y permanecer más fijo que el otro durante un movimiento determinado. Los tendones son los encargados de anclar los músculos a los huesos. La conexión del músculo con el hueso más fijo se conoce como su origen, y la conexión del músculo con el hueso más móvil se denomina inserción. El resto del músculo corresponde al cuerpo. La fibra muscular o célula muscular tiene partes, y esos son endomicio, fascículo muscular, perimicio, músculo y epimicio. En cuanto a la microestructura del músculo esquelético, cada músculo tiene muchas fibras musculares y cada fibra muchos haces de filamentos gruesos y finos. El esquema ampliado muestra los filamentos gruesos de miosina de color azul y los filamentos finos de actina de color rojo, ambos superpuestos que forman segmentos adyacentes conocidos como sarcómeros. Sarcómero que está constituido entre dos líneas Z. En la segunda imagen, la que está abajo, con la segunda flecha roja, durante la contracción, los filamentos finos de actina son desplazados hacia el centro de cada sarcómero, sobre los filamentos gruesos de miosina, y de modo que se acorta la longitud del músculo en conjunto. En la tercera imagen, con la tercera flecha roja, se observa una microfotografía electrónica con filamentos gruesos y finos superpuestos entre sí dentro de cada sarcómero que crean un patrón de estriaciones oscuras en el músculo. El sarcómero, entonces, es la unidad estructural y funcional del músculo, conformado entre dos líneas Z. La banda I, ubicada a los extremos solamente, contiene filamentos finos de actina. La banda A, de rojo, se encuentra entre las bandas I y contiene filamentos gruesos y finos. La zona H. La zona H se encuentra centralmente en la sarcómera y solamente contiene filamentos gruesos de miosina. Hacia los lados de la zona H se encuentran zonas de superposición entre filamentos gruesos y filamentos finos,
con una estrella verde he marcado esta zona de superposición. En cuanto a la unión neuromuscular o placa motora, tenemos que es la aproximación entre una neurona motora y una célula muscular. Ambas están separadas por una hendidura sináptica. La neurona libera un neurotransmisor llamado acetilcolina. ¿Para qué? Para estimular la contracción del músculo esquelético. El músculo esquelético tiene receptores para este neurotransmisor. Estos receptores se llaman receptores nicotínicos. Cerca de la unión neuromuscular, el nervio pierde su vaina de mielina y se ramifica en finas ramas terminales, ensanchadas en su extremo. A eso se llama botón terminal, y hace sinapsis con una célula o con una fibra muscular. ¿Cuál es la función de la unión neuromuscular? Permite que todas las células musculares se contraigan o se relajen en un mismo tiempo. Son músculos con movimientos precisos o músculos con movimientos potentes pero pocos precisos, como el bíceps braquial. La fuerza total de una contracción se puede controlar ajustando el número de uniones neuromusculares activadas. El mecanismo de la contracción muscular. El mecanismo de la contracción es el siguiente. 1. Impulso nervioso que llega a una fibra muscular a través de una neurona motora, activando el impulso eléctrico que viaja por la membrana de la fibra muscular y por los túbulos T. 2. El impulso a nivel de los túbulos T permite la liberación de iones de calcio desde el retículo endoplasmático, o también llamado retículo sarcoplasmático, hacia el citoplasma o sarcoplasma. 3. Cada cabeza de miosina del filamento grueso se mueve a una posición de reposo una vez que la molécula de ATP se une y transfiere su energía. 4. Los iones calcio se unen a la troponina C, que se encuentra unida firmemente a la tropomiosina que rodea a la actina. Cuando el calcio se une a la troponina C, permite el desplazamiento de esta troponina y la tropomiosina, dejando libre zonas activas para unirse entre la miosina y la actina. 5. Cada cabeza de miosina se une a una zona activa de la actina y desplaza los productos de la hidrólisis del ATP, que es difosfato de adenosina y fosfato inorgánico, ADP y fosfato inorgánico. Y por último, el 6 es la liberación de la energía acumulada desde el paso 3, que proporciona la fuerza necesaria para que cada cabeza se desplace y de vuelta a su posición inicial, y así desplace a la actina sobre ella. Cada cabeza permanecerá unida a la actina hasta que otra molécula de ATP se una a ella y tire de ella de nuevo a su posición de reposo. Por lo tanto, este proceso de contracción muscular es fundamental e importante para la generación de la contracción del músculo esquelético, mediante la interacción del tejido nervioso y tejido muscular. Entonces, es la génesis de los diferentes tipos de movimientos musculares. Así vemos pues los tipos de movimientos musculares, un repaso: la flexión, extensión, la abducción, la aducción. También vemos en esta imagen movimientos de rotación, movimientos de circunducción. En esta otra imagen vemos otros tipos de movimientos, como por ejemplo pronación y supinación, movimientos de flexión, de extensión en el pie, por ejemplo, de inversión y eversión del pie. ¿Cuáles son las funciones del músculo esquelético?
Para explicar la función de movimiento, los músculos tienen un sitio de origen y uno de inserción en los huesos. Al contraerse, mueven estos huesos, de modo que permanece fijo el hueso de origen, mientras que el hueso de inserción es el que se desplaza, acercándose al primero. Nuestros movimientos son suaves y eficaces gracias a la actividad combinada y coordinada de un músculo agonista, que es el responsable del movimiento, y un músculo sinergista, que ayuda a producir el movimiento, y otro tercer músculo antagonista, que relaja, y cuando se relaja, permite al músculo agonista contraerse. Aquí, por ejemplo, observamos movimientos del brazo a través de la articulación del hombro y los principales músculos que generan ese movimiento. Por ejemplo, acá tenemos que el dorsal ancho genera movimiento de extensión y el pectoral mayor movimiento de flexión del brazo. En cambio, el deltoides es un músculo que genera la abducción del brazo y la aducción es la unión de la función de dos músculos, el pectoral mayor y el dorsal ancho. Para movimientos del antebrazo tenemos la articulación del codo y ahí vemos que los movimientos de flexión lo da el bíceps braquial y el movimiento de extensión lo da el tríceps braquial. Así también movimientos del músculo. En los movimientos del muslo, la articulación de la cadera es la que se está moviendo y vemos que los movimientos de extensión los realiza el glúteo mayor y movimientos de flexión es el músculo psoas-ilíaco. Para el movimiento aductor tenemos el grupo aductor, en ellos el aductor mayor, el aductor menor, y para el movimiento abductor del muslo lo genera el glúteo mediano. Los movimientos de la pierna, básicamente la articulación de la rodilla está moviéndose, tenemos como músculo extensor el cuádriceps y como músculo flexor los músculos del hueco popliteo, entre ellos el semimembranoso y el semitendinoso. Y los movimientos de la cabeza y el cuello, tenemos músculos que flexionan y otros que no. Los músculos que flexionan la cabeza y el cuello son los músculos escalenos, anterior, medio y posterior. Y los músculos que extienden y rotan el esternocleidomastoideo. Al finalizar la sesión, el estudiante describe de forma general la estructura y la función del sistema locomotor, observando aquí las conclusiones de la sesión y teniendo también una bibliografía, el cual les va a orientar para el desarrollo adecuado de esta sesión. Muchas gracias y que tengan un buen día.